Bueno, ya van subiendo los participantes, ya se engancha la gente. Ah, bueno, si yo tengo que darme de baja del vídeo. Bueno, buenas tardes. Soy Jorge Soler, el consejero cultural de la Embajada de España y, como siempre, es un placer saludarles en esta nueva conferencia que vamos a hacer gracias al programa Ventana de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, que permite la difusión de contenidos culturales, artistas e industrias culturales españolas a través de contenidos online, procurando su internacionalización. Hoy tenemos con nosotros a varios expertos sobre un gran escritor español, Juan Eduardo Zúñiga, que nos dejó este año, desgraciadamente, pero su relación con Rusia es clara, porque se le considera quizá el español o el escritor español más ruso, más cercano a la cultura rusa, porque él siempre admiró a la cultura rusa, en concreto a escritores rusos como Turgenev o Chekhov. Él estuvo, por tanto, muy cerca de Rusia en toda su literatura, y para hablarnos de él tenemos a un gran especialista, Luis Beltrán Almería, que es catedrático de literatura comparada en la Universidad de Zaragoza y que ha dedicado a Zúñiga una docena de artículos y monografías. Por lo tanto, nadie mejor que él para hablarnos de esta figura a la que conoció. También conocieron a Zúñiga Oksana Dmitrieva, que nos va a hablar en primer lugar de algunas experiencias personales que tuvo con él, y el director del Instituto Cervantes de Moscú, Juan Carlos Vidal, que seguramente hará alguna intervención a lo largo de este debate. A mí no me queda nada más que decirlos. Chekhov, uno de los autores admirados por Juan Eduardo Zúñiga, decía que la brevedad es la hermana del talento, y por lo tanto doy la palabra sin más a Luis Beltrán Almería. Perdón, a Oksana Dmitrieva, que nos va a decir unas palabras. Muchas gracias, perdón, muchas gracias. Bueno, como mejor dicho no puede ser, Juan Eduardo Zúñiga, famoso escritor español, según muchos críticos literarios, como dice, el más ruso de los escritores españoles, dijo una frase: un día regresa el pensamiento a sus rincones acogedores. Yo regreso con mi pensamiento a los años 80 del siglo pasado, cuando tuve muchísima suerte de conocer a esta gran persona. En junio de 1984, Juan Eduardo Zúñiga vino a Rusia para participar en la celebración del aniversario de Alexander Pushkin. Le invitó la Unión de Escritores de la URSS, siendo anfitriona a la Comisión de Relaciones Internacionales de dicha unión. Y a mí me tocó la agradable misión de acompañar a Juan Eduardo en Moscú en calidad de intérprete. Aquí pueden ver el certificado que expedían a los traductores en aquel entonces. El apellido de Zúñiga, escrito con caracteres cirílicos que le fascinaban tanto. Zúñiga Juan Eduardo. Y también varios investigadores de la obra de Zúñiga coinciden en que hay bastantes espacios en blanco en la trayectoria de su vida, tal vez debido a su modestia y discreción natural. Fernando del Val hasta dijo al respecto: la biografía de Zúñiga está llena de olvidos voluntarios y huecos cavados cuidadosamente. Lo de la discreción es más que cierto, lo aseguro, de acuerdo. Pero mi intención de revelar algunos detalles de sus cortas visitas a Rusia, espero no sería de su desagrado, porque lo hago con el mayor respeto
admiración, agradecimiento por lo que me brindó generosamente, puedo decir, su simpatía y su afecto. Le agradezco muchísimo. Y guardo en mi archivo sus cartas, sus postales, sus libros con dedicatorias, sus fotos, esta preciosa con el monumento de Pushkin. Y de esto puedo decir que es un legado que es muy entrañable para mí. Pero quiero empezar con una imagen no material que guardo en la memoria, quizás la más emblemática de Juan Eduardo. El 6 de junio, día del nacimiento de Pushkin, desde la tribuna de la Sala de las Columnas de la Casa Central de los Sindicatos en Moscú, Juan Eduardo se dirige a la reunión de los renombrados literatos rusos, ofreciendo su visión romántica del ámbito literario ruso del siglo XIX. Como dice en su libro El anillo de Pushkin, que también dispongo, claro, de este libro, quise resucitar la gran unidad creativa rusa de costumbres, historia, gente, arte, paisaje, que me renovó al hacerme soñar. Esta famosa y bella sala de nobleza rusa, que lleva más de 2 siglos, su fina y elegante figura, la figura de Juan Eduardo, representaba una fusión de los mejores rasgos de la nobleza y la inteligencia rusa, según me parece. Por lo menos esta era mi impresión, una de las primeras impresiones de Juan Eduardo Zúñiga. No estoy de acuerdo con el crítico que dice, la vocación rusa ha llegado a marcar su aspecto eslavo gracias a unas luengas barbas que le sentarían bien a un mujik. Porque detrás de estas barbas luengas, más bien turgenevianas, como ya bien sabemos, habitaba un ser muy sutil y refinado. A mí me trataba de usted y con una cortesía decimonónica. Esto se refleja en sus cartas, luego algunos fragmentos leeré. Juan Eduardo tenía una ilusión de conocer la auténtica Moscú, nada turística. En aquella época, lo más apropiado era Zamoskvorechye. Es una zona, los barrios situados frente al Kremlin, al otro lado del río Moscova. Le propuse ir ahí en coche para dar un paseo por las calles antiguas. Los coches de la Unión de Escritores estaban a la disposición de los invitados, pero Juan Eduardo prefirió ir andando. Me explicó que no tenía coche porque se sentía mal, textualmente, en esa cápsula de hierro aislado de la gente. Esto me sorprendió muchísimo, porque para los soviéticos tener un coche en propiedad era un sueño poco realizable en aquel entonces. Fue un paseo hermoso entre mansiones antiguas, jardines, iglesias y monasterios. Y aquí quiero mencionar un fenómeno muy importante en la obra y vida de Zúñiga: la nevada, la nieve. El paisaje nevado de su adolescencia él considera como trasfondo de su prematura carrera literaria. Las nevadas fantasmagóricas aparecen en sus obras. El libro de ensayos sobre literatura eslava se titula Desde los bosques nevados, y muchas más connotaciones con la nieve, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver una nevada con un paseo estival en pleno junio? Y la nieve. Sí, nevó, sí que nevó. Una auténtica nevada formaban las semillas de álamos, blancas y vaporosas, como copas de nieve. Cayendo de los árboles bailaban con el viento, cubrían las calles. Juan Eduardo quedó muy impresionado por esa nevada estival que Moscú le había ofrendado. En la primera tarjeta postal que me envió, leí: muchas gracias, Xana, por toda su ayuda en mi estancia en Moscú y su compañía por las viejas calles que tanto me gustan. Su buen amigo Zúñiga. Esta es la tarjeta, son las meninas, y aquí son los especialistas que conocen esta su escritura, pueden ver aquí su firma y sus palabras dedicadas a mí. También una dedicatoria para mi buena amiga Xana, recordando siempre nuestros paseos por Moscú, muy cordialmente. Largo noviembre de Madrid. Entonces,
Me parece que tras esa breve introducción, quiero dar la palabra a Luis Beltrán Almería, que ofrecerá una conferencia sobre el tema Juan Eduardo Zúñiga en la cultura eslava. Bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tengo que dar mi más profundo agradecimiento al Instituto Cervantes de Moscú y a la Embajada de España en Rusia por permitirme hablar de Zúñiga para ese público que él tanto estimó, como es el público ruso. Juan Eduardo Zúñiga fue un escritor madrileño, nació en 1919, murió el 24 de febrero de este año, es decir, a los 101 años, y es uno de los escritores de mayor talento que ha dado España en el último siglo. Además de ser un gran escritor, fue el embajador de la cultura eslava, rusa y búlgara en España durante la segunda mitad del siglo XX. Creo que yo lo nombraría cónsul honorario. ¿Por qué? Pues miren, en la cultura española ha habido una tradición de cónsules honorarios de la poesía española en Nueva York. Esa tradición empezó con Juan Ramón Jiménez, siguió con Lorca y después ha habido otras personas que han continuado esa presencia. Bueno, pues por la misma razón creo yo que habría que nombrar cónsul honorario de la cultura rusa y de la cultura búlgara a Zúñiga, cónsul en Madrid. Lo hizo además en una etapa, el franquismo y bueno, después los años de la democracia española, en los que no fue fácil desempeñar esa tarea de enlace entre dos culturas, y él la desempeñó llevándolo a su obra y también como entendido como especialista en asuntos culturales eslavos. Además de su obra, Zúñiga ha desempeñado una labor de traductor. Él recibió el Premio Nacional de Traducción por sus trabajos sobre un autor portugués, Antero de Quental, pero ha traducido también a escritores búlgaros, a Yávorov, Viento de Medianoche, a Yopkov, El Segador, a Vazov, Bajo el Yugo, y también tradujo la obra de un eslavista italiano, Gian Lorenzo Pacini, sobre Belinsky y la crítica sociológica, los orígenes de la crítica literaria sociológica en Rusia, ¿no? Este trabajo, curiosamente, quedó inédito y yo tengo un manuscrito que me cedió generosamente Zúñiga. Lo preparó para una editorial progresista a finales de los años 60, no llegó a verse publicado. Además, escribió ensayos sobre Pushkin, Turgenev, Chekhov, sobre el simbolismo, sobre Leskov, Mayakovsky, Yopkov y Paustowski. Bueno, la obra de Zúñiga presenta un perfil un tanto peculiar por lo siguiente. No es Zúñiga un autor conocido por la gran masa cultural española, pero es un autor cuya obra recibe cada vez más el aprecio, la estima, el estudio por parte
de escritores, especialistas y también últimamente en la prensa. ¿A qué se debe esto? Pues quizás sea un problema de mercadotecnia, ¿no? Se ha dicho de Zúñiga que era un escritor secreto, era un escritor que se prodigaba públicamente poco, ¿no? Y esto tiene una larga historia, ¿no?, personal. Pero quizá una de las razones es que la filología española, como otras filologías, tiene la costumbre, yo creo que mala costumbre, de encasillar a los autores por generaciones, por grupos sociales, y según eso Zúñiga sería un escritor de la generación de la literatura social, la generación que aparece en España en los años 50 y en Madrid en concreto en torno a la revista Acento Cultural. Sin embargo, Zúñiga solo publicó 2 obras en esa época. La primera, Inútiles Totales, que se la autoeditó, y la segunda, El Coral y las Aguas, que publicó Saiz Garlal en el año 62. Y realmente su obra reconocida, empieza a publicarse a partir de 1980 y las 2 últimas obras, los 2 últimos libros que publicó fueron las fábulas irónicas que aparecieron en el año 2018 y Recuerdos de vida, que es una parte de sus memorias que aparece en 2019. Es decir, que es un escritor desubicado de la generación a la que se le suele vincular. Como digo, Zúñiga es un escritor de gran talento. En mi opinión, la obra de Zúñiga va a ganar posiciones en el panorama de la cultura, no solo española, sino internacional, durante las próximas décadas, como está ocurriendo, como ha venido ocurriendo en las 2 o 3 últimas décadas. Esa posición va a ser central para la literatura española y para la cultura española, y para ello pues va a ser preciso que escritores que hoy tienen un gran reconocimiento, pues por motivos diversos, pues pienso que en las décadas que vienen van a decaer en ese reconocimiento, y en cambio Zúñiga y otros hoy menos conocidos en España o menos leídos van a ascender en ese reconocimiento, van a tener una gran proyección. Una de la razón fundamental para hacer esta apuesta por el futuro de la obra de Zúñiga es la base de la estética de Zúñiga. Esa base se funda en una pareja de figuras que son el hombre inútil y la mujer libre. Esa pareja de figuras las adopta Zúñiga, las aprende de 2 escritores rusos que son Iván Turgeniev y Anton Chejov. Zúñiga vio que estas figuras no eran solamente un atributo de estos autores, sino que representaban las 2 grandes figuras de la literatura moderna, las 2 grandes referencias. Y por eso es superior a otros escritores españoles y a muchos otros internacionales, porque él exprime el sentido, el alcance de estas figuras mejor que ningún otro escritor. Para la filología rusa, este asunto del hombre inútil es una cuestión nacional. ¿Por qué? Pues porque en la literatura anglosajona, por hombre inútil se suele tener a Hamlet,
el Hamlet de Shakespeare, ¿no? Sin embargo, bueno, Zúñiga tomó esto de los personajes de Turgeniev, de la mayoría de sus personajes, del propio Turgeniev, y sobre todo le dedica en su ensayo Las inciertas pasiones de Iván Turgeniev, le dedica un capítulo a esta figura y es Dmitri Rudin, hombre inútil, ¿no? Y bueno, de ahí vi yo la relevancia de este personaje. La filología rusa piensa que el hombre inútil o el hombre superfluo, también se le conoce así por la novela de Turgeniev, Diario de un hombre superfluo, la primera novela de Turgeniev, pues es un arquetipo nacional ruso, ¿no? Y los filólogos rusos se han remitido a Eugenio Onegin de Pushkin y han visto, ahora lo comentaré, a Oblomov como la perfección de ese arquetipo. Sin embargo, la literatura mundial moderna está llena de hombres inútiles. La figura del hombre inútil es una figura moderna, es una figura que no existe en las épocas premodernas, es decir, antes de 1800. ¿Por qué aparece el hombre inútil como el gran arquetipo masculino moderno? Bueno, pues esto se debe a lo siguiente. La era moderna es la era de las mujeres. Las mujeres en la modernidad están asumiendo o asumen rasgos característicos del varón, del hombre. Y esto les da un nuevo papel social, un papel activo, salen de su encierro en el hogar y del papel secundario al que les había dado, que les había concedido la cultura occidental hasta 1800 y otras culturas todavía, y como podemos ver todos los días, y la mujer adquiere rasgos, sin renunciar a su personalidad femenina, rasgos masculinos. Esto hace que el varón se incomode y que aparezca esta figura del hombre perplejo, del hombre que no sabe resolver los problemas de la vida, ¿no? El gran modelo, como he dicho antes, es el Oblomov de Goncharov, ¿no? Oblomov, en la primera parte de la novela, aparece tumbado en un sofá, acosado por los acreedores, no se atreve a dar ningún paso, no sabe salir de su entorno desgraciado, hasta que pues, su amigo Stoltz le presenta a Olga, y Olga lo va a redimir, porque es una de esas mujeres libres, una mujer capaz de actuar, capaz de, precisamente porque tiene sus raíces en la tierra, capaz de resolver los problemas que la vida moderna plantea al hombre de hoy. Zúñiga ha entendido esto con la profundidad que el asunto demanda. Las literaturas occidentales modernas están plagadas de inútiles y de mujeres andrógino. Yo prefiero llamar a esta mujer libre andrógino porque tiene esas características fundidas de lo femenino y lo masculino. Pero los escritores modernos no suelen explotar el potencial de esta pareja de la manera como lo ha hecho este escritor madrileño. En el plano de la investigación académica, el hombre inútil, o en inglés superfluous man, sigue siendo un personaje ruso o shakespeariano, y el andrógino un hermafrodita al estilo del balsaciano Serafita. Es incapaz de ver la trascendencia de la pareja y de superar la percepción parcial de sus facultades, la abulia, por ejemplo, el aburrimiento. Hay otras lecciones esenciales en la obra de Zúñiga.
sobre todo su hermetismo humorístico y su ensimismamiento. Las tres dimensiones constituyen la arquitectura de esta obra. Son dimensiones que, precisamente porque están latentes en toda la literatura moderna, suelen pasar desapercibidas para críticos y estudiosos. El individualismo es un arma poderosa, pero también ciega. Y la crítica moderna suele buscar lo que diferencia a los autores y se ciega para ver lo que es común y propio de la época, la modernidad. Y sobre todo, que la dimensión trascendente de la literatura y del arte consiste en explicar a su propio tiempo, pero especialmente a los tiempos venideros, las claves de su época en el contexto de la gran travesía del espíritu de la humanidad. Y eso es lo que funda la lección de Juan Eduardo Zúñiga. No es frecuente en la obra de los autores modernos encontrar una especial vinculación con uno o dos autores previos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los autores modernos han leído a muchos autores, ¿no? Y sin embargo Zúñiga es en esto una excepción. Él también fue un gran lector, leyó mucho y muy variado, pero fue siempre fiel a la herencia de Iván Turgeniev y de Antón Chejov. Es inevitable la pregunta por qué esa estrecha vinculación a la obra, sobre todo de Turgeniev. Una primera respuesta la da el propio Zúñiga al decir que cuando él era un preadolescente, a los 12 o 13 años, pues por casualidad encontró una traducción al español de la que quizás sea la novela más famosa de Turgeniev, Nido de Nobles, ¿no? Y que esa lectura le impactó. Pero claro es que todos los lectores todos los autores han tenido una lectura impactante y no les ha marcado tanto, ¿no? ¿Y por qué? Pues que quizá, en mi opinión, es porque en Turgeniev Zúñiga vio el drama de la destrucción de la tierra natal, ¿no? Zúñiga es conocido en España sobre todo por lo que se conoce como la trilogía de la Guerra Civil, que está compuesta por 3 obras que han ido apareciendo a lo largo de 20 y tantos años y son relatos sobre la Guerra Civil en Madrid y la posguerra, ¿no? Y bueno, el proceso de destrucción de la tierra natal lo ve Zúñiga en Turgeniev, en su Orel natal, ¿no? El Orel natal de Turgeniev. Voy a contar un episodio literario, anecdótico de Zúñiga. Prueba de esta apreciación es uno de los más recientes relatos de Zúñiga. Se titula Caluroso día de julio y es un episodio que Zúñiga ha añadido en la última versión publicada de Largo Noviembre de Madrid, que es una de las obras, la primera obra de la trilogía de la Guerra Civil. En ese relato, un muchacho lee. Ese muchacho es el propio Zúñiga. El relato leído habla de una gitana que abandona a su amante rico para recobrar la libertad. Cito un parrafito. Dice, una gitana joven y bella vive con un hacendado en una pequeña propiedad en el campo. A veces ella está triste e indiferente. Otras toma la guitarra, cierra sus ojos de un verde seductor y canta canciones que ponen apasionamiento y nostalgia en el fondo del corazón. Pero un día se cansa de estar allí y decide abandonarlo todo y marcharse. Es una tarde de verano. Hasta aquí la cita. El calor veraniego conecta la historia del relato con la realidad histórica.
Al tiempo, la radio trae las noticias de acontecimientos graves. Es la sublevación del 18 de julio de 1936. En el relato se entrecruzan la lectura de la novela breve de Iván Turgeniev, El final de Cheptorjanov, que en caluroso día de julio se menciona como el final de un amor, con las canciones revolucionarias de las milicias obreras a las barricadas, somos la joven guardia. Este relato es un autorretrato de Zúñiga. Incluso la figura de un primo que acude en ese momento cuando están llegando las noticias parece ser real, pero no es importante, no es tan importante la verdad histórica como la verdad simbólica. Esto es siempre así, pero es todavía más cierto en la obra de un autor que destaca por su potente simbolismo. Aquí ese simbolismo nos ofrece la clave de la estética de Zúñiga. Es un intento por reducir esa estética a un solo enunciado, puede decirse que trata de insertar la imaginación en la realidad. Estas palabras, insertar la imaginación en la realidad, aparecen precisamente en el Anillo de Pushkin. Son palabras certeras y enuncian el principio sobre el que se asienta la obra de Zúñiga. Trascender una realidad que se desmorona insertándole imaginación. Esa es la tarea. Y el método para abordarla consiste en extraer los símbolos de la literatura rusa, reduciéndolos a su esencia. Esos símbolos son el anillo de Pushkin, que es un motivo folclórico, el hombre inútil, la mujer fatal, la gitana. Está por hacerse un estudio completo de los símbolos de la obra de Zúñiga, y quien lo haga encontrará muy probablemente que esos símbolos son los símbolos fundamentales de la literatura moderna. Quizá el valor de la obra de Zúñiga resida precisamente en eso. Al depurar los símbolos de la literatura rusa, consigue destilar y esenciar los grandes símbolos de la literatura moderna. Al ofrecerlos en sus relatos con el mínimo ropaje, esos símbolos y figuras adquieren todo su esplendor. Vuelvo por un momento a caluroso día de julio. Allí está Turgeniev con su gitana, el hombre inútil en figura de un muchacho que lee, y también en la del hacendado abandonado por la gitana. Las canciones populares que hablan de utopías y la canción triste de la gitana que busca la libertad. Allí se reúnen el pulso de la historia y la libre imaginación que aporta la lectura. Historia e imaginación se funden en la imagen del balcón, porque el lector está en un balcón, un umbral que cambia las vidas. Cito otra vez, le atrae el balcón porque allí afuera está donde ocurra todo, será donde ocurra todo, y de fuera vendrán las noticias de acontecimientos que él sin duda recordará pasados muchos años, y tendrá que contar cómo los vivió y si le dañaron o le hicieron madurar. También contará que a la vez leía cuentos cuyo ambiente y los personajes que lo cruzaban le parecían más bellos, más nobles, más atractivos que cuanto a él le rodeaba. En la primera edición del Anillo de Pushkin, el último de los relatos lleva por título Origen de un destino, y es allí donde cuenta Zúñiga que lee a los 12 o 13 años Nido de Nobles de Turgeniev, y que esa lectura lo transporta a un barrio desconocido de magníficas viviendas. En una de ellas ha encontrado a un hombre que cree conocer, corpulento, de barba blanca y largas crenchas de una cabellera gris. Durante meses lo escucha y le pregunta, hasta que un día el niño no fue capaz de encontrar el barrio, ni la calle, ni la casa del hombre corpulento. Y sin embargo, el niño se mira en el espejo y ve en su lugar a ese hombre que le habla. Solo
fue un instante, quizá una fantasía, pero ya nada volvió a ser igual que aquel niño que comprendió la sorprendente variedad del mundo. Bueno, esto lo cuenta también de forma más prosaica en Las inciertas pasiones de Iván Turgeniev. Y bueno, pues es la clave del origen de un destino literario. Voy a pasar ahora a hablar de lo que yo llamo el ciclo eslavo de Zúñiga. La obra de Zúñiga consiste en dos grandes ciclos. Uno es el ciclo madrileño, que es el ciclo de la guerra civil y de la posguerra, de la destrucción de Madrid y de la destrucción del paisaje familiar, y el otro es el ciclo eslavo. El ciclo eslavo está compuesto por una serie de obras. La primera es Los imposibles afectos de Iván Turgeniev, que después publicó como Las inciertas pasiones de Iván Turgeniev, que es una biografía, un ensayo biográfico más bien de Iván Turgeniev, donde Zúñiga nos cuenta lo que ha aprendido de Turgeniev. Después publicó Sofía, El anillo de Pushkin, que no lo tengo ahora a mano, que es una colección de ensayos basados en anécdotas literarias y culturales rusas, ¿no? Y que luego, más tarde, aparece recogida en esta obra que ya ha mencionado Sania, de los bosques, desde los bosques nevados, junto con una versión de Las inciertas pasiones de Turgeniev. Tras esto, publicó una guía cultural de Sofía, la capital de Bulgaria. No es exactamente una guía turística, o no tiene nada que ver con lo que suelen ser las guías turísticas. Es una guía cultural. Es la guía que todo turista culto debería leer para viajar a Sofía y ver lo que no ven los turistas, que es casi todo. Es decir, para ver los mitos, los símbolos, para tener acceso a la cultura búlgara. El siguiente libro de este ciclo eslavo es Misterios de las noches y los días. Para mí la mejor obra de Zúñiga. Ha tenido ya 2 ediciones. Es, como contaré a continuación, una colección de microrrelatos. Desde los bosques nevados, como digo, ha reunido las 2 obras anteriores, y después aparecen unas fábulas de cultura rusa en la penúltima de las obras de Zúñiga, que es Las fábulas irónicas, de las que luego hablaremos. Voy ahora con El anillo de Pushkin, ¿no? El anillo de Pushkin es una colección de 21 ensayos sobre autores y motivos de la literatura rusa. Demuestra un conocimiento profundo. De hecho, hace más o menos una década, el Departamento de Lenguas Eslavas de la Universidad Complutense de Madrid homenajeó a Zúñiga por este y otros libros del ciclo eslavo, porque bueno, pues ha sido el gran estudioso de la cultura, estudioso fuera del ámbito académico, de la cultura rusa. En esta introducción a la primera edición de Zúñiga dice literalmente: quise resucitar la gran unidad creativa rusa que me renovó al sugerirme sueños literarios que fueron mi ventana al mundo, la iniciación al amor encendido de púrpura, la puerta que lleva a los serenos dominios del conocimiento y la tolerancia, la llave de las admiraciones ante el talento y la maestría de escritores excepcionales.
Un elemento central de ese legado eslavo es la reflexión sobre la destrucción del espacio familiar y natal en el Anillo de Pushkin. En uno de los ensayos que se titula Padres e hijos, con clara con clara alusión a Turgenev, se analiza la dimensión histórica de la crisis del alma rusa en clave generacional. En Eterna cuna de Nicola Rubtsov es la orfandad, esto es la dimensión interior sentimental de esa crisis. Con la tristeza, los campos, la lección retomada nos lleva a Chekhov y a su representación de la destrucción del idilio familiar con los hachazos que cortan un huerto de cerezos. El abanico de estampas de la literatura rusa nos lleva desde Pushkin a Andreyev, pasando por Lermontov, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov o Blok, entre otros, además de, por supuesto, Turgenev. Tienen un papel estelar en estos ensayos las mujeres. Nina en La gaviota de Chekhov, Natalia en Dmitri Ruden de Turgenev, Tatiana en el Eugenio Onegin de Pushkin, Olga en Oblomov de Goncharov, Katerina en La tormenta de Ostrovsky, con especial atención para las rebeldes. Estas mujeres son las protagonistas del drama ruso. En ellas reside la posibilidad de redención. Ellas disponen de una capacidad mágica, como es el anillo de Pushkin, que concede los deseos, y que es la fuente, esa capacidad mágica, la fuente del simbolismo ruso y también del simbolismo moderno internacional. Como he dicho antes, en 1990 Zúñiga publicó esa guía sobre Sofía, la capital búlgara. Se trataba de un encargo para la colección Las ciudades de la editorial Destino de Barcelona. La relación de Zúñiga con Bulgaria ha sido intensa. Fue amigo del escritor búlgaro Dimitar Dimov, que aparece como personaje en La tierra será un paraíso, que es la segunda de las obras que componen la trilogía de la Guerra Civil. Y como he dicho antes, ha traducido a otros autores búlgaros. El interés de este libro reside en los múltiples aspectos simbólicos que el autor va descubriendo en la historia de Sofía y Bulgaria. Zúñiga ve en Sofía y en sus manantiales de aguas medicinales una fuente de vida y salud. También ve en su nombre un hálito femenino y la presencia de seres míticos, las samodivas, que Zúñiga ve metamorfoseadas en las intensas figuras femeninas que encontraría en la literatura búlgara, desprendiéndose del sometimiento a la familia patriarcal, de decidida afirmación afectiva y de liberación. También concede importancia al folclore, a la historia legendaria, al apego a la tierra natal de los poetas búlgaros, a sus vidas novelescas, como son las de Yávorov, Hristo Botev, de Beliano, o a la influencia del místico medieval Bogomil. La presencia de lo simbólico produce en el discurso efectos que lo acercan a la leyenda, al drama e incluso a la novelización de la historia de Bulgaria. Esos efectos son presentados por Zúñiga como consecuencia del espíritu eslavo, dice Zúñiga, extremados en el bien y en el mal, así son los eslavos. Quiero destacar también el papel que dedica en este libro a las iglesias búlgaras, ¿no? Que las ve dominadas de un simbolismo popular y maravilloso. Y de ese simbolismo Zúñiga hizo un breve relato sobre iglesias o una serie de relatos sobre iglesias madrileñas que aparecen en Brillan monedas oxidadas, uno de sus libros aparecidos en la década pasada de ambiente madrileño. El valor de este libro, Sofía, consiste en presentar la historia y el espacio urbano arropados de ese simbolismo secular que los vertebra. Esa dimensión vertical, es decir, profundamente histórica
y espiritual constituye la seña de identidad que Zúñiga imprime en ese libro. El resultado es la construcción de un símbolo. Sofía aparece como una ciudad dotada de cierta dimensión idílica, que solo puede entenderse en contraposición con el carácter infernal que aprecia Zúñiga en Madrid, en las obras que componen el ciclo de la tierra natal, el ciclo madrileño. Como he dicho antes, quizá la obra más importante de Zúñiga sea Misterios de las noches y los días. Es una colección de 40 microrrelatos o relatos breves. El hermetismo es aquí evidente desde el mismo título, pero tras la cortina, el título Los misterios, ¿no? Tras la cortina hermética se esconde una forma estética que en la antigüedad perteneció al dominio del simbolismo popular y del humorismo, la metamorfosis. La metamorfosis se convierte en la antigüedad, según Bakhtin, el gran estudioso de la literatura ruso, en una forma de comprensión y de representación del destino particular humano, separado del todo cósmico e histórico, en un marco enteramente extraño. Sin embargo, gracias a la influencia de la tradición folclórica directa, la idea de metamorfosis conserva todavía la fuerza suficiente para abarcar el destino humano en su conjunto, gracias a la representación de los momentos cruciales. Solo había faltado de ella, de la alcoba, unos minutos, pero su vida había cambiado totalmente, se dice en uno de los relatos. La metamorfosis permite precisamente un tipo de representación de toda la vida humana recurriendo solo a la crisis, esto es, a la representación del momento en el que el ser humano se convierte en otro. La metamorfosis es su expresión plena, requiere una secuencia que enlaza las faltas, el castigo o la muerte, la purificación y el renacimiento. Naturalmente no siempre se requieren todos esos elementos. Basta con que se muestren las dos caras, las dos imágenes distintas, la dimensión el antes y el después de ese momento crucial. Muchos relatos de Zúñiga relativizan, por ejemplo, la dimensión transgresora, muy frecuente en estos géneros. Esto sucede, entre otros relatos, en El kiosco y El mensaje. En el kiosco, una mujer es acariciada en medio de un parque, en un kiosco que está en medio de un parque por una pareja. El marido acude escandalizado y quema el kiosco. La mujer sale medio desnuda, se vuelve a contemplar las llamas y se convierte en estatua que proclama la irreductible presencia del amor. Al metamorfosearse, muere y renace. En verdad, su culpa es relativa, no responde al esquema de la ruptura de una norma moral, sino de una norma social. Esto es más claro todavía en el relato El mensaje. Un maestro de aldea tiene un especial afecto por una alumna adolescente. Ella hace un gran esfuerzo por ir a la escuela a través de caminos cubiertos de nieve. Un día deja de ir. Más tarde el maestro llega a saber que ha muerto, pero días después descubre un mensaje suyo, una nota manuscrita, invitándolo a ir a conocer su casa. El renacer de la primavera es también el renacer de esa joven. La estética de la metamorfosis no es como los misterios de la antigüedad o como los milagros medievales. Zúñiga ha aprendido de la geografía su carácter útil para un mundo laico. En Zúñiga, los milagros tienen una motivación puramente humana, laica, y están al servicio de una salvación terrena del alma. En el relato Bosque sombrío, Zúñiga retoma un lema de Turgeniev basado en un proverbio popular ruso: el alma es un bosque sombrío,
Pues bien, el objetivo de Zúñiga parece ser el de iluminar ese bosque sombrío, salvarlo. Estos relatos muestran una vinculación con textos literarios, sobre todo rusos. Los relatos El mensaje y La mano guardan relación con Mensaje confidencial, que aparece en El anillo de Pushkin, y este a su vez con una anécdota sobre Chejov y su drama La gaviota, contada por Lidia Avilova en sus memorias. La rosa, otro de los relatos, parece una recreación de otra anécdota aparecida en Taras Bulba, o Taras Bulba de Gogol. En muchos casos, la anécdota que sirve de núcleo al relato tiene su origen en algún pasaje de la obra de Turgenev, por ejemplo, en La diva o La novia. También Dostoyevsky parece estar detrás del anónimo o el jugador. Paso ahora a hablar de las inciertas pasiones de Iván Turgenev. Este libro se funda en la percepción de la vida de Turgenev como un drama. La vida de Turgenev está visto como un drama, el drama de su pasión y su dependencia por la cantante española Paulina García Viardot, y también el drama de la destrucción del alma rusa y su espacio vital. La influencia de una madre despótica, como parece que lo fue la madre de Turgenev, y la incierta pasión por la Viardot y otros vínculos no menos inciertos, pero menos duraderos con otras mujeres, conforman el drama de un hombre incapaz de afrontar su propio destino, de un hombre inútil. Pero hay otra dimensión más allá de la puramente dramática. Hay una dimensión biográfica que se manifiesta en el interés por mostrar ese material biográfico del mismo Turgenev y el sentido de ese fenómeno para Zúñiga, es decir, la dimensión simbólica de esa serie biográfica. Esa dimensión simbólica es trasladable desde el paisaje de las estepas rusas al espacio desgarrado madrileño. Y en esa traslación simbólica consiste la estética de la obra de Zúñiga. Quien quiera comprender la obra de este escritor madrileño deberá exprimir las lecciones que encierra este ensayo biográfico de la vida de Turgenev. Paso ahora a las fábulas irónicas. Las fábulas irónicas es la penúltima obra publicada por Zúñiga. Es una colección de anécdotas, de fábulas o anécdotas históricas. Para mí es una de las obras más entrañables de Zúñiga porque está dedicada a mí, ¿no? Dice a Luis Beltrán Almería por sus admirables estudios sobre la imaginación literaria y por la amistad que nos une. Bueno, está dedicada porque yo la leí 20 años antes de que se publicara, leí esta obra y él tuvo siempre dudas, y al final de su vida se decidió a publicarla, pero yo le traté de convencer de que era una obra importante y que necesitaba publicarla, que necesitábamos leerla todos. Es una obra que tiene un carácter didáctico, es un didactismo de la rebeldía. Estas fábulas aparecieron ya en la revista Triunfo en los años 70, hacia 1973 o 74, algunas de ellas, 4 de ellas, y otras aparecieron después en el diario El País y en su versión de libro aparecen un par de fábulas nuevas. En principio iban a ser 12, las redujo a 10 por esas que no le terminaban de convencer, pero que algún día quizá alguien publique. Bueno, como digo, es un didactismo de la rebeldía. La obra lo que hace es dar unas lecciones basadas en la estética que podemos llamar el grotesco, la estética de la crueldad y de la risa. Se trata, como digo, de una colección de fábulas que están inspiradas en otra colección de fábulas históricas
que publicó en los años de 1950 aproximadamente, bueno, quizá antes, en 1950 es la versión española, el escritor austríaco Stefan Zweig, y con el título de Momentos estelares de la humanidad. Sin embargo, aunque el esquema es similar, las diferencias son muchas y profundas, ¿no? Lo único que es común es que es una serie de anécdotas históricas escritas en forma de ensayo, ¿no? Solo hay una anécdota que coincide en el título, que es una anécdota sobre el sitio de Bizancio por los turcos, ¿no? Pero el contenido que le da Zweig y el que le da Zúñiga es por completo diferente. De esas fábulas solo voy a comentar las tres que tienen un tema ruso, ¿no? La primera de ellas se titula Una fábula moral de eficaz desobediencia. Esa es una fábula basada en Catalina I de Rusia, la esposa de Pedro I, ¿no? El gran emperador ruso. Relata la capacidad de autocontrol de Catalina, una lituana que había sido criada de un humilde militar, que había sido después criada de un cortesano influyente y que pasó a ser primero concubina y después esposa oficial de Pedro I. El caso es que Catalina se enamoró de un cortesano, William Mons, y Pedro supo de este enamoramiento y decidió dar una lección. La lección consistió en que invitó a Mons a comer con el matrimonio imperial. Después de comer, lo hizo torturar, lo decapitó y la cabeza la hizo meterla en un gran vaso de cristal y colocarla en las dependencias de Catalina. Sin embargo, Catalina no se dejó impresionar, reaccionó con una gran capacidad de autocontrol y a los pocos días dio la casualidad, curiosa casualidad, que Pedro enfermó y murió. Dice Zúñiga, ella conservó la serenidad ante el cadáver y ante el que fuera su acaso aborrecido dueño, ¿no? Se refiere a Pedro, claro. Tenemos aquí un ejemplo de la pareja, el hombre inútil, a pesar de todo su poder, Pedro I, y la mujer libre, esta mujer con capacidades masculinas. Y eso expresa el enorme poder, expresa la grandeza, la libertad y la fuerza de espíritu de Catalina. La segunda de estas fábulas lleva por título Benéfica Salvar del Olvido y es también una fábula sobre, bueno, es una alabanza del olvido, ¿no? Es una fábula sobre Anna I Ionovna, que fue otra emperatriz rusa, que conocida por su crueldad o recordada por su crueldad. Esta emperatriz relata una anécdota que es la siguiente. Le gustaba mortificar a los personajes de su entorno y un día decidió casar a un bufón, que era un enano procedente de una familia noble, con una vieja calmuca de fealdad extrema, pero capaz de hacer visajes y gestos que parecían a todos muy graciosos, ¿no? Dice Zúñiga. Bueno, la boda fue una escenificación grotesca que, con un cortejo de animales, asnos, cabras, ciervos, bueyes, montados por representantes de todas las Rusias. La comitiva recorrió San Petersburgo para acabar ya de noche en un palacio de hielo en el que la pareja forzosa
tuvo que pasar la noche de bodas, ¿no? Y a pesar de eso consiguió esta pareja sobrevivir y dice Zúñiga, esto es un episodio que no merece recordarse, un suceso lamentable, ¿no? Una escena de grotesco cruel y de crueldad inútil. La tercera escena, la tercera fábula, se llama Miles de ojos cegados y cuenta también la crueldad del emperador Basilio II, que habiendo derrotado a los búlgaros de Samuil, les hizo arrancar los ojos, pero de cada 20 rehenes, a uno le dejó un ojo libre, los dejó tuertos para que los pudieran guiar a los ciegos hasta Bulgaria, y cuando el Samuil ve a sus huestes cegadas, muere de un ataque repentino. Y Zúñiga reflexiona sobre la importancia de la pasión y de la visión como los dos puntos neurálgicos de la vida humana, que no podían estar ausentes de su colección de fábulas. Y ya por último voy a hablar de Recuerdos de vida, que es la última obra de Zúñiga. Es una parte de los relatos. Él preparó durante muchos años sus memorias y nos dejó este libro, que es solo la parte de sus memorias que él consideró publicable, ¿no? Lo publicó ya al cumplir los 100 años, es su testamento, y en la contracubierta del libro dice que es una novela de formación de la que el protagonista es el propio escritor, y en efecto así es. El autor de Zúñiga es un relato autobiográfico de un proceso de formación, la formación de un intelectual y un escritor atípico. Este proceso tiene una doble vertiente obligatoria, la formación personal y la formación literaria. Comienza el relato comienza el libro con una anécdota de la que arranca su formación personal. Resulta que, siendo él todavía un adolescente, un día ve que una madre y vecina suya del barrio madrileño de Prosperidad ha abandonado a su marido y a sus 2 hijas adolescentes. El niño Zúñiga ve desde su ventana al marido burlado y al momento a las dos hijas que dice iban riéndose, manoteando en su conversación. Y añade Zúñiga, en aquel día invernal quedaría diseñada la actitud vital de quien se asoma a la ventana y al otro lado de los cristales observa una singular enseñanza de la vida. Fue un primer paso en mi formación de avaro captador del mundo visible. Y yo añado, no solo del mundo visible. En esa anécdota, que es, ya digo, la primera del libro, está cifrado el núcleo de la obra de Zúñiga, las figuras del hombre inútil y la mujer libre. Toda la obra de Zúñiga, desde la trilogía madrileña a las fábulas irónicas, gira en torno a esa doble figura que ya digo que él aprendió en la obra de Turgeniev. También están ahí la atracción por la destrucción de la familia y del espacio familiar. Y esto le lleva a extraer una consecuencia, la búsqueda de la patria y de la casa ideal. Esta es la búsqueda que lleva a Zúñiga a la literatura del este de Europa. El mundo eslavo, el mundo de los bosques nevados, un híbrido de la imaginación y de sus lecturas. Así es su camino de formación, la búsqueda de la esperanza. La esperanza adopta la forma de rebeldía, sobre todo en El Coral y las aguas, que fue la primera obra, la primera novela de Zúñiga, y en estas fábulas irónicas, y se encuentra en ese mundo de bosques nevados que le proporcionan las claves para entender la destrucción de su propio mundo y la utopía del mundo idealizado, el mundo literario. Esa percepción dual vida-literatura en la que la vida se concibe en clave literaria
y la literatura en clave vital es lo que hace de la obra de Zúñiga un acontecimiento trascendente. El proceso de formación del autor está descrito con una precisión conceptual infrecuente entre los escritores. Zúñiga muestra una extraordinaria sensibilidad para la caracterización de su estética, algo que será de gran utilidad a los futuros estudiosos de su obra. De Baroja dice: no pude imitarle en su adhesión a lo real. En Chekhov ve al maestro del sobreentendido. Incluso se atreve a teorizar a propósito de un innombrado autor francés cuyo relato ha encontrado en un periódico de 1940, dice de su técnica: ir de un simple dato real a lo oculto, que así era revelado, y no dudé que no podía representar una modalidad de escribir apropiada a mi sensibilidad. Incluso a propósito del Coral y las aguas, menciona su hermetismo como resultado de una actitud disidente y de su conciencia crítica de la actualidad del régimen franquista. Esa es la beta principal de la estética de Zúñiga, el hermetismo. Esto es entender el mundo como un conflicto eterno entre el bien y el mal, representados por la rebeldía y el poder y las ambiciones antisociales. Bueno, voy a mencionar una cita que destaca Zúñiga de un escritor polaco, Oskar Milosz. Esa cita viene a decir: bienvenida seas, soledad, madre mía. Bueno, pues esto es el ensimismamiento de Zúñiga. Zúñiga se transporta, se traslada al mundo eslavo gracias a esa gran capacidad de ensimismamiento. Y lo que nos cuenta aquí es, como digo, una novela de educación. Ya su primera obra, Inútiles Totales, que ya digo que él se autoeditó, no tuvo una difusión comercial, pero editado junto a Ángeles Encinar recientemente, junto al Coral y las aguas, pues ahí vemos también que es una novela de formación, ¿no? En Inútiles Totales es la amistad de Cosme, que es un alter ego del propio Zúñiga, y Carlos. En Recuerdos de vida es la amistad con Ezequiel González Mas, que fue profesor de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y después en universidades latinoamericanas, y de cuya influencia Zúñiga dice no es comparable a ninguna otra. Ya para terminar voy a contar una anécdota, y es una anécdota de una discrepancia. La única discrepancia seria que recuerdo con Zúñiga, y es que Zúñiga admiraba a Platónov, y sobre todo admiraba de Platónov la novela Chevengur, ¿no? Y consiguió que se tradujera para una importante editorial española, la editorial Cátedra, en su colección de clásicos, que es una colección que está en todas las universidades españolas y en casi todas las de habla hispánica, ¿no? Y bueno, pues a mí Chevengur no me gustó. Esa epopeya de un Quijote, o antiepopeya, ¿no?, de un Quijote ruso, nunca me sedujo. Y bueno, pues discutimos muchos días sobre los valores de esa novela sin que llegara a convencerme. Pero me sirve para explicar la apología que él hacía de la literatura y de la cultura rusa. También esa apología alcanzó el cine ruso, ¿no? Él decía que una de las películas, de sus películas preferidas, era la película de Andrei Tarkovsky, Stalker, ¿no? Y que es una película, para quien la haya visto, pues algo dura de ver, ¿no? Bueno, pues él la tenía en grandísima estima porque es una obra hermética también, ¿no? Son dos ejemplos simplemente del poderoso vínculo
que unió a Zúñiga con el alma y la cultura eslava. Nada más, muchas gracias. Si me lo permitís, ¿puedo hablar? ¿Bien? Vamos a ver si aparezco por ahí. Sí, buenas. Luis, Tatiana. Bueno, quisiera decir quisiera referirme a algunos recuerdos personales con Juan Eduardo Zúñiga. Y desde luego te felicito, Luis, por la riqueza del planteamiento y que realmente tenemos que volver a Zúñiga, hay que volver a leerlo, los que lo hemos leído. Y si hacemos estas sesiones para que algún día sea más conocido en Rusia, se pueda editar más y se tenga como un referente de alguien que dedicó su vida y su inestimable obra a la cultura y a la inspiración de este país. Sería el año 83, 84, y Juan Eduardo me dijo que si podía hacerle una entrevista para la revista Quimera, por una circunstancia bastante aleatoria. Había venido un escritor entonces para hacerle la entrevista, Javier García Sánchez, no le había gustado mucho. Y dice, ¿por qué no la repetimos y tal? Bueno, hablé con el director de Quimera, Miquel Riera, me dijo, bueno, pues adelante y tal. Y de aquella entrevista recuerdo 3 cosas, lo estaba recordando ahora, hace 20 minutos, cosas que tengo apuntadas por aquí. Yo creo que definen un poco su obra, porque realmente Juan Eduardo Zúñiga era un hombre secreto. Hablamos del juicio de Fernando del Val, ¿no? Sobre las lagunas en la vida no declaradas de Juan Eduardo Zúñiga. Él nunca hablaba de sí mismo ni de su pasado y tal. Daba un poco la sensación de que guardaba todos sus recursos y todas sus energías para la obra literaria, ¿no? Para la respiración del escritor. Pero en aquella entrevista me dijo 3 cosas. Una de ellas citando una frase de Goethe, que el talento se forma, madura en soledad y el carácter en las grandes oleadas de la historia, que era una frase muy bonita. La segunda, la importancia que tenía las circunstancias exteriores, el clima, la arquitectura, etcétera, etcétera, en la vida de las personas y de la gente. Y los cambios, yo creo que se refería a la destrucción de Madrid durante la Guerra Civil y el cambio del paisaje humano y físico. Y la tercera, él tenía pues como una concepción del escritor muy romántica y muy matizada a la vez, ¿no? Él decía, creo recordar que decía en esa entrevista, que de alguna manera el escritor tenía que representar los valores de su cultura, de su pueblo, unas cosas, valores en el sentido más amplio, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, negaba pues, cualquier tipo de comercialismo, etc. Y yo creo que le permitía, otra de las características de Juan Eduardo, que era un poco como la evasión de la modernidad, ¿no? O evadirse de la modernidad, del mundo contemporáneo, el mundo moderno, con todas las cosas, del cual estaba al tanto, pero que yo creo que se protegía bastante a la hora de la creación literaria. Luego ya cuando leí las primeras páginas de Recuerdos de Vida, el libro, en las últimas memorias, o sea, yo creo que todo eso se concentra en aquella habitación, en aquel altillo, el paisaje nevado, donde cae en sus manos el libro de Nido de Nobles de Iván Turgenev, y ahí comienza la vocación del escritor. Son los 3 elementos: la formación, los acontecimientos terribles, el cambio del espacio físico, mental y afectivo, y por otra parte la vocación del escritor. Yo no sé si me he explicado muy bien, pero creo que estos datos pueden quizás servir para introducirnos un poco en lo que fue el perfil humano y el perfil de creador de Juan Eduardo Zúñiga, de su originalidad, de su honestidad y sobre todo de una figura que se sale completamente de cualquier adscripción generacional y estética en la historia de la literatura española, ¿no?
Es decir, cuando Juan Eduardo Zúñiga empieza a escribir era la edad dorada del realismo en España y más en concreto el realismo social. Y Juan Eduardo, pues todo el mundo sabe, estuvo afiliado al Partido Comunista, pero sin embargo su obra no tiene nada que ver ni con la de los primeros Goytisolos, ni la de Ferres, ni la de Armando López Salinas, ni la de tantos otros que seguían esos derroteros. Su novela era una novela absolutamente simbólica, El coral y las aguas. ¿No? Se va, creo, a la Grecia antigua, si no mal recuerdo, para explicar algunos de los nudos de la condición y de la conciencia humana. Y también desde el punto de vista estético es absolutamente original y absolutamente inconfundible. Tanto es así que yo creo que hasta cierto punto le molestaba pues todas esas etiquetas o todos esos labels, ¿no? De algún lanzamiento pues, de algún periodista propagandístico, etcétera, que pretendiera vincularlos a corrientes, ¿no? Que se suponían neonatas renovadoras. Recuerdo una vez que hablando con él me dice un día, oye, ¿has visto lo que ha publicado no sé qué? Me parece que era, no sé si era Diario 16, una revista de estas, no me acuerdo. Dice, claro. Dice, es que nos han incluido como a Muñoz Molina, a un escritor, el autor de Días de Llamas, Juan Iturralde y a mí, como los renovadores de la literatura española de la Guerra Civil. ¿No? En cambio, yo me he leído esas obras y tal, y creo que no tengo mucho que ver. Creo que realmente él tenía una conciencia de ser un escritor absolutamente singular. Y creo que eso es lo que va a hacer que en las décadas siguientes, en las décadas por venir, como bien decías, la obra de Juan Eduardo Zúñiga vaya ganando enteros, ¿no? Y luego otra cosa, ¿cuál era su relación? Porque es muy curioso, ¿cuál era su relación? Yo nunca llegué a saberlo, ¿no? ¿Cuál era su relación con el mundo de escritores que le rodeaba? ¿Qué escritores apreciaba? Y esto es muy curioso porque estuve reflexionando un poco por eso a lo largo de tu intervención. Y es curioso cómo los escritores que alguna vez me dijo, porque Juan Eduardo hablaba para adentro, ¿eh? Ese hermetismo hacía que la respiración muchas veces respirara solamente para adentro, y soltara las palabras justas para afuera, ¿no? Eran escritores que tenían algunos perfiles muy semejantes o con cierta semejanza al suyo. Eran escritores recogidos. No formaban parte de la vida social de la cultura ni de la vida social de literatura. Eran escritores que de alguna manera se encerraban en su casa a hacer su obra y pendientes solamente de la obra en sí misma, ¿no? Y eran escritores que en su mayor parte estaban relacionados con Madrid, ¿no? Una vez llegué a su casa y lo encontré muy contento y dice, oye, he descubierto un escritor maravilloso y tal, oye, que no es de Madrid, es de Murcia. Y sin embargo tiene unas novelas sobre el Madrid de posguerra, oye, llenas unas cosas maravillosas. Se trataba de un escritor también muy apartado, que no ocupa el lugar en la literatura española que merece, que es Pedro García Montalvo. Y se refería a las dos primeras novelas de él, Una historia madrileña y El mensajero. Y la anécdota de la historia madrileña pues es realmente la mujer transgresora, como bien decías, ¿no? Luego se llevó al cine con, me parece que la mujer del comandante Estrada, una versión malísima, pero es la historia de una señora en la posguerra, venida menos, casada con un militar y que tiene un amante y una historia paralela. O sea, que ejerce realmente su libertad. Es un escritor que crea pues, unos ambientes como de Henry James, ¿no? Esos personajes femeninos tan fuertes, tan neblinosos. Y a Juan Eduardo le apasionaba ese escritor. Otro personaje, yo tenía aquí apuntado varios nombres, que él apreciaba mucho a Luis Mateo Díez, por ejemplo. Sí. Luis Mateo Díez, ¿no? Sí, y a Manuel Longares. Iba a decirlo, a Manuel Longares. Eran los únicos
tres escritores que hizo referencias a la manera de Zúñiga fueron ellos tres. Y Manolo Longares es que realmente tenía el mismo, yo diría que eran primos inter pares, ¿no? O sea, gente que tenía su obra, tenía una reflexión sobre la ciudad, sobre el pasado. Luis Mateo Díez lo he leído menos, pero me hizo leer La fuente de la edad. Y él sentía veneración por Pedro García Montalvo. Pero nunca se había dirigido a él. Nunca. Yo creo que una vez me encontré en Murcia con él por otro motivo y le pregunté, ¿sabes que me habló muy bien de ti, Juan Eduardo Zúñiga? Y te dice, hombre, yo tengo un buen aprecio de él, pero no nos conocemos. O sea, que realmente hasta en el punto de vista de las relaciones culturales entre escritores, Juan Eduardo era como si se preservara, ¿no? Sí. ¿Eh? Y eso lo pongo en relación con otras frases. Una frase que me dijo una vez. Bueno, él me dijo dos frases geniales, ¿no? Una que es el secreto de haber llegado a los 100 años y la otra es de la relación con los escritores. Y me dice, mira, Juan Carlos, respecto a los escritores, mira, a la mayoría de los escritores vale más leerlos y no conocerlos. Es genial. Y la segunda frase es, porque otro de los grandes misterios siempre fue la edad de Juan Eduardo Zúñiga, formaba parte de su hermetismo, formaba parte de su manera de ser. Me dice, mira, Juan Carlos, dice, el deporte está muy bien, pero a partir de los 40 lo único que se puede hacer es andar. Me parecen dos frases absolutamente geniales, ¿no? Es que, voy a dejarlo que bueno, tenía un gran sentido del humor. Sí, tenía un sentido del humor, pero tenía un sentido del humor muy elaborado. Tenía un sentido del humor que yo creo que mezclaba un poco la grotesca con ese humor fino anglosajón que a veces también le salía y no sabía de dónde. Otro personaje, por ejemplo, por el cual sentía cierta, no sé si respeto, también por su cultivo de los países, bueno, pues, sobre todo la cultura rumana, es un personaje, José Ramón Pardo. Tenía cierto respeto por él, ¿eh? Y yo me pararía ahí. Yo no recuerdo que él me hubiera hablado, me hablaba de autores extranjeros. O sea, él cuando tenía mucha relación con José Ramón Monreal, el editor de Bruguera, introdujo ahí a Paustovsky, que era cuando él editaba con Bruguera El anillo de Pushkin, editó El anillo de Pushkin y Largo noviembre de Madrid, porque creo que después ya empezó Alfaguara a publicarlo, ¿no? Pero creo que él publicó a Paustovsky, pero también a la manera de que Juan Eduardo Zúñiga decía las cosas, había influido para que Bruguera publicara, a lo mejor estoy equivocado, los cursos de literatura rusa y de literatura europea de Nabokov. Y me regaló, recuerdo perfectamente, El buen soldado de forma de Oxford. O sea que realmente él tenía una lista de, o sea, había leído muchísimo y sobre todo tenía un gusto literario y una capacidad de reconocer al escritor auténtico realmente memorable. Bueno, una última referencia. Yo creo que otra de las grandes pasiones y de las grandes dedicaciones de Zúñiga fue la cultura portuguesa también, que es importante. No solamente Antero de Queltal, él tradujo e introdujo ahí sí que introdujo algún escritor real socialista portugués, uno muy conocido, que no me acuerdo ahora el nombre, intentaba hacer memoria, pero no recuerdo ahora mismo el nombre, y yo creo que él tenía muy buen concepto y que algún tipo de trato, porque asistimos a una conferencia con él y yo en el Círculo de Bellas Artes de Saramago. Yo creo que tenía algún tipo de relación. Bueno, por lo tanto, para culminar ya, hay otra anécdota que voy a contar. Él acompañaba a Felicia a muchas presentaciones de libros, acontecimientos, pero él
yo creo que era bastante incapaz de sentirse protagonista de estas cosas. Era otro rasgo de su carácter. Y un día, estando en su casa, cuando le habían dado el premio por la traducción de la obra de Antero de Quental, cuya traducción la había hecho con un amigo suyo, que era el editor de Istmo, de la editorial Istmo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que era también otro personaje porque claro, el Madrid de los 50, etcétera, todos estos exiliados interiores que se crean su mundo y lo van recomponiendo, etcétera, había creado unos personajes absolutamente maravillosos. No me acuerdo, empezaba por él el apellido, pero no me acuerdo, ¿no? Y entonces un día dice, oye, mira, es que tú sabes, estas tendría que ir a recoger el premio y tal, pero a mí es que estas cosas no me gustan, está lleno de políticos y así, como una cosa muy tal. Entonces le he dicho a Adriana, mi hija, que vaya a recogerlo en mi nombre, y fue Adriana. ¿Sí? O sea que realmente esa es otra de las características de Zúñiga. Yo creo que no, es muy difícil encontrar un escritor que haya vivido tanto para la escritura, con sus baches también, ¿eh? Porque a veces dudaba de si realmente su enorme esfuerzo y su enorme trabajo merecía la pena, ¿eh? Y le coincidía casi siempre con la astenia primaveral, y entonces había un grupo de amigos que le sacaban de esas dudas, amigos, pues bueno, como Andrés Sorel, por ejemplo, que siempre tuvo muy buena relación, ¿no?, con Andrés, y que es una persona pues excelente. Y ya está, estos son un poco mis recuerdos de Zúñiga. Y nada, pues quería transmitirlos, ¿no? Simplemente. Como que lo conociste muy bien. Ahora han aparecido, la memoria es como un cajón ¿no?, de acontecimientos que a veces se iluminan, pues eso, cuando ocurren cosas de estas. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Y estoy mirando que la conferencia ha sido tan detallada que no hay preguntas, nada más hay muchísimos agradecimientos por la conferencia súper interesante, a los organizadores, por los detalles, etcétera, etcétera. Y creo que si Xenia ya no tiene nada que contar, que añadir, pasamos la palabra a Jorge Soler para clausurar el acto. Bueno, yo aquí tengo varias cartas y, sí. bueno, pero no sé si no hay ninguna forma, por falta de tiempo, bueno, No. ustedes decidirán. No, pero algo de lo que tiene preparado. Sí, yo tengo, bueno, es una cosa, es dificilísimo hablar después de esas brillantes intervenciones de don Luis, de Juan Carlos, pero resulta, me sorprende mucho que, que un momento aparece sintonizando con lo que ha dicho don Luis, lo de la soledad, porque en la carta que vino después de la tarjeta de que hablé yo, aparece un trocito, bueno, escrito por Juan Eduardo, que me parece un trozo de su novela o de su relato. Y quiero compartir con ustedes. Amiga Xana, tenía que contarle el viaje de regreso mío a través de Europa en un departamento solo y tranquilo que me permitió ir escribiendo mis cosas. Me alimenté gracias a las provisiones que usted consiguió para mí y así pude llegar a París, donde encontré un calor excesivo y aquella misma noche tomé el tren para Madrid. El viaje había sido muy simpático y agradable, volví muy contento y quiero decir a usted que le agradezco mucho su ayuda y su paciencia conmigo. Eso parece un trozo de la novela suya. Y claro, qué paciencia, es que nunca provocaba impaciencia porque era una persona tan sin causar molestias, ¿no? Esto era muy propio de él. Y otra tarjeta suya, donde hay un toque didáctico de que también habló en su ponencia brillante don Luis, porque aquí me parece una cosa sorprendente, porque él me transmite todo lo contrario, siendo modesto él,
me transmite otra cosa. Querida Oksana, esa tarjeta es para regañarla como si fuera su abuelo y para darle las gracias como su amigo. Los regalos que usted me envió nos gustaron mucho, preciosas las postales de Moscú, Nevada. Y me alegré recibir su carta. Le agradezco mucho que cumpliera mis encargos, pero lo más importante es que usted sea feliz. Eso por encima de todo, que estudie, se prepare y se haga una gran traductora. Y para ello es necesario que sea egoísta, que piense ante todo en lo que le sea a usted útil y conveniente. Y nada de regalos al abuelo español, sino pedirle los libros que quiera o cualquier otra cosa. Un gran abrazo de Zúñiga. Esto era sus palabras muy importantes y muy didácticas, como parece. Y no sé, si me permite, puedo contar de verdad una anécdota, pero coloquial, de la vida cotidiana, muy soviético incluso, porque si les parece, ¿no? Me hace recordar una situación cuando a la hora de desayunar en la cafetería, sin ninguna molestia, del Hotel Rusia donde estaba hospedado, sin ninguna molestia, Juan Eduardo se atrevió a pedir un yogur. En los 80 en la URSS esa palabra sonaba raro, pero para mí tenía algunas connotaciones con productos lácteos o así por el estilo. Y yo le traje enseguida un vaso lleno de kefir y otro medio lleno de smetana, crema agria. Así servían en los comedores de la URSS pocas variedades de lácteos disponibles. El escritor me agradeció mirando con una enorme tristeza y preocupación. Y luego murmuraba, vaya, 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 aquí no saben lo que es yogur. Ellos no saben lo que es yogur. Qué triste. Claro, es como anécdota, ¿verdad? Pero no sería justo no citar una carta suya que me envió años más tarde, en noviembre del 90. Este año tuve una magnífica oportunidad de visitar Madrid. Yo y conocí su casa, su esposa, y pasamos un tiempo, era un viaje de trabajo mío por primera vez en Madrid. Y luego, al conocer la situación en Rusia, me escribe también en esa carta, ¿no? Nos preocupan las noticias que van llegando de la carestía y falta de cosas, y quisiéramos ver la forma de enviarte si es que hay un sistema seguro, té o azúcar o jabón, que nos dicen está muy escaso. Voy a enterarme de si existe una forma de envío para estas cosas, porque en el correo lo más probable es que no lleguen. Y yo hasta ahora en el momento le agradezco muchísimo, ¿no?, su intención tan noble, porque lo noble que era, ni mencionar, ¿no? Y el límite de tiempo no me permite, pero sí se puede decir de un episodio que también quisiera mencionar, ¿no? Porque para mí es muy entrañable. Es que en el final de los 80, Juan Eduardo vino de nuevo a Moscú con un grupo de literatos españoles, y esta vez en invierno vino él. Y entre otras cosas, quiso visitar el famoso pueblito Peredelkino, la Casa de Creación Literaria, el Museo de Boris Pasternak, y además le hacía mucha ilusión conocer a alguien de los escritores que hospedados ahí, que crearon ahí en este momento, y charlar con ellos, ¿no? Y para mí era muy fácil, porque, sorpresa, mi propio padre era escritor. Es que no era casual mi colaboración en la Comisión Extranjera, en la Unión de Escritores, ¿no? Y entonces mi padre, Leonid Lihodiev, escritor y periodista de renombre, nacido en 1921, es que es casi coetáneo de Juan Eduardo, los separan 2 años solamente, ¿no? El próximo año se celebra su centenario. Y mantuvieron con Juan Eduardo y sus colegas una conversación placentera, tomando té, con prянix, con típicos dulces rusos. Y resultó que estos dos literatos tenían mucho que decir uno a otro, ya que en sus respectivos países, en los dos extremos de Europa, vivieron las duras peripecias del siglo XX. Guerras, penurias, dictaduras, censura, ambos lo vivieron. Y Zúñiga considera que contra la vigilancia de la censura
conviene crear un clima fantástico, buscar alegorías. Esto permite una mayor libertad. Y esto tiene muchas consonancias con la obra de mi padre. Ahí también, mi padre también lo hacía de mejor manera, de manera satírica y de manera muy importante. Y además ambos describían las atrocidades de la guerra como un drama íntimo. Es que los personajes a través de su vida cotidiana sufrían lo que tenían alrededor y de una manera muy fina, ¿no? Muy íntima. Y pues luego, después, es que aquí, perdón, aquí tengo una foto y también de este encuentro. Aquí aparece, no sé si se ve, aparecen Juan Eduardo, los españoles que viajaron con él, Luis Simien, Esther Benítez, mi padre con su esposa Nadezhda, que luego escribió en su diario que la visita de los españoles fue como un destello fulgurante en el crepúsculo invernal de Peredeóqueno. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido la visión de la obra de Zúñiga desde el análisis literario hasta los detalles cotidianos maravillosos y pasamos la palabra a Jorge Soler, el consejero de Cultura de la Embajada, para clausurar el acto de hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer a Oksana estas anécdotas que nos ha contado del escritor, a Luis Beltrán por su extraordinaria, erudita, pero muy interesante conferencia sobre Zúñiga, y a la conferencia improvisada de Juan Carlos Vidal, que también ha tenido gran interés porque él es un gran conocedor del escritor. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Ha sido un digno homenaje a Zúñiga y os emplazamos para el próximo acto cultural dentro de este programa Ventana. Gracias.